Entramos ahora a un análisis de 2 de Samuel, capítulo 9, y veremos uno de los relatos más conmovedores y teológicamente ricos del Antiguo Testamento, la historia de Mefiboset, que no solamente se encuentra en este capítulo, sino que también vemos su trascendencia en 1 de Samuel 20, donde encontramos el pacto entre David y Jonatán, en 2 de Samuel 4:4, en 2 de Samuel capítulo 16 y en 2 de Samuel capítulo 19. Todos estos pasajes bíblicos abarcan la historia completa de Mefiboset. La historia de Mefiboset es un personaje aparentemente secundario en las Escrituras. Se enmarca en un periodo crucial de la historia de Israel. David ya ha ascendido al trono y ha transcurrido gran parte de su reinado, en un contexto donde la práctica política común era de exterminar a la descendencia del rey depuesto para asegurar la estabilidad del nuevo trono. La acción de David hacia Mefiboset se presenta como contrario a las expectativas culturales y políticas de esa época. Este relato bíblico no es un relato solo histórico de la monarquía israelita, sino que presenta una base divinamente inspirada para revelar verdades eternas y trascendentes. Veremos en un análisis temático de las diferentes dimensiones históricas y redentoras de este pasaje, destacando todos sus paralelismos de tipo lógico con las verdades centrales de la salvación cristiana. Así veremos primero un relato narrativo de toda la historia de Mefiboset a través de todos estos pasajes. Después nos detendremos un momento para hacer un análisis tipológico de Mefiboset como un prototipo viviente del Evangelio, para luego hacer algunas aplicaciones personales para nuestras vidas. Los pasajes indicados anteriormente a primera vista parecen ser solo una historia de bondad real. Pareciera que no tuviera mucha importancia, pero al examinar estos pasajes con detenimiento se descubre y se revela y emerge como un prototipo profético, una prefiguración gloriosa y vívida del Evangelio de Jesucristo, que nos revela la asombrosa gracia de Dios, su inquebrantable fidelidad al pacto y la transformación profunda que éste ofrece. A través de un análisis de estos pasajes, veremos una historia que resuena profundamente con la experiencia humana de la caída y la redención divina. Este relato no solo nos revela el carácter del rey David, sino que también muestra verdades eternas sobre la gracia inmerecida de Dios. Mefiboset emerge como una figura central cuya vida encierra dramáticamente la condición humana caída y la gracia redentora de Dios. Toda la historia de Mefiboset es un prototipo o tipología del Evangelio. Es una palabra y parábola viviente de la sorprendente gracia de Dios. Así podemos ver a través de esta experiencia su origen real, podemos ver su caída, su vida en desolación, su búsqueda inesperada por el rey, su humillación, su restauración y su adopción. Vemos reflejados los temas de la vergüenza, la iniquidad, la búsqueda divina, la reconciliación, la adopción y la restauración, que son el corazón del mensaje de la salvación de Cristo. Veremos a través de estos pasajes la tragedia y toda la historia de Mefiboset, que nos mostrarán un retrato de la condición humana. Así vemos el origen real de la historia de Mefiboset en 1 de Samuel 20, del 15 al 17, y 2 de Samuel 4:4. 1 de Samuel 20 es parte del pacto que hacen David y Jonatán. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David.
Y así Jonatán pactó con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de las manos de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues lo amaba como a sí mismo. Y segunda de Samuel 4, verso 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La historia de Mefiboset no comienza con su nacimiento, sino con un pacto de amistad y lealtad inquebrantable entre David y su padre Jonatán. Jonatán imploró a David que mostrara misericordia de Jehová o bondad inagotable como la del Señor. Aquí se emplea en el original hebreo una palabra que significa chesed. Esta misericordia a su casa, incluso cuando David ascendiera al trono y eliminara a sus enemigos, debía mostrar esta misericordia de Jehová o chesed. Este pacto basado en el amor y la fe mutua se convierte en el fundamento de la gracia que David extendería a Mefiboset años después. Tal como les comentaba, el término hebreo chesed, utilizado en el pacto entre David y Jonatán, es más profundo que una simple bondad o misericordia. Este concepto implica lealtad inquebrantable, fidelidad, amor constante y un compromiso personal que va más allá de la obligación legal. Es un amor que se demuestra activamente incluso cuando no es merecido. Al entender que David se compromete a mostrar este amor inmerecido o esta bondad profunda de misericordia a la casa de Jonatán, la base de la gracia que Mefiboset recibe se eleva de una mera compasión a una fidelidad ligada a un pacto. Esta fidelidad pactada prefigura la gracia de Dios hacia nosotros, que no es arbitraria, sino que surge de la profundidad de su amor inmutable, arraigado en su pacto eterno con Cristo. La gracia divina es, por tanto, una expresión de su fidelidad pactada. Es un amor incondicional que cumple sus promesas. Y segunda de Samuel 4:4, como lo leímos, nos introduce a Mefiboset, el hijo de Jonatán, quien a la edad de 5 años quedó lisiado de ambos pies a causa de una caída, mientras su nodriza huía tras la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán en batalla. Su cojera no fue resultado de su propia culpa, sino de un evento externo en un mundo caído y conflictivo. La cojera de Mefiboset no solo es una discapacidad física. En la teología bíblica, las imperfecciones físicas a menudo simbolizan la condición espiritual caída o la impureza. En la ley ceremonial del Antiguo Testamento, como podemos ver en Deuteronomios capítulo 15, verso 21, capítulo 23, verso 14, las manchas o defectos como la cojera prohibían a un hombre servir como sacerdote o a un animal ser ofrecido como sacrificio a Dios, haciéndolo inaceptable para entrar en la presencia santa de Dios. La cojera de Mefiboset tipifica enfermedad de pecado y la impureza espiritual de la humanidad, que nos inhabilita para acercarnos a un Dios santo por nuestros propios medios. Así como la cojera de Mefiboset lo hacía indeseable y descalificado según la ley ceremonial, el pecado nos hace espiritualmente cojos y nos separa de la comunión con Dios. La gracia entonces es la provisión divina que nos hace aceptables a pesar de nuestra capacidad inherente. Mefiboset vivía en Lovedar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. El verso 4 del capítulo 9 de segunda de Samuel así lo indica. Lovedar, que significa sin pastos o sin palabras, era un lugar árido, solitario, sin esperanza. Era un lugar de desolación
y era un refugio para los despojados y olvidados. El significado lodebar, como sin pasto o sin palabra, va más allá de una ubicación geográfica. Se interpreta como un estado de desolación espiritual, similar a una oveja perdida que necesita un pastor y alimento. Además, era un lugar donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados y los golpeados por la vida. Lodebar se convierte en una poderosa metáfora de la condición de la humanidad sin Dios, un lugar de sequedad espiritual, carencia de sustento vital. Necesitan la palabra de Dios. Es un lugar de aislamiento y de desesperanza, donde el alma vaga sin dirección ni propósito. Es el exilio de la presencia y provisión divina. Es un estado de vergüenza y olvido. El rescate desde el lugar Lodebar es, por tanto, un rescate desde la desolación a la abundancia de la presencia de Dios, es decir, de Lodebar al monte de Sion. En la antigüedad era una práctica común que un nuevo rey exterminara a todos los descendientes del monarca anterior para consolidar su poder y eliminar cualquier amenaza potencial al trono. Mefiboset, como nieto de Saúl y único heredero vivo de la línea real, era por defecto un enemigo potencial para David. Su vida estaba en constante peligro, lo que justificaba su vida en clandestinidad y en el temor. Cuando Mefiboset fue llevado ante David, expresó un profundo sentimiento de inutilidad y miedo. Se postró y exclamó refiriéndose a sí mismo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Lo dice el verso 8 de 2 de Samuel 9. Esta expresión de autodesprecio no era solo humildad, sino una profunda manifestación de su vergüenza y su percepción de total insignificancia y desvalor. Esto era propio de una cultura de honor-vergüenza. Se veía a sí mismo como un ser sin valor, merecedor de la muerte, no de la expresión de bondad. La autodescripción de Mefiboset como perro muerto no es solo humildad, sino una expresión de profunda vergüenza y deshonra. Su cojera, su linaje, que era su enemigo, y su vida en Lodebar contribuían a esta identidad de vergüenza. Al considerar la perspectiva de honor, venganza y vergüenza, esto da un refuerzo de validez en el contexto bíblico, en contraste con la perspectiva de culpa y justicia. Se comprende que la gracia de David no solo perdona la culpa que Mefiboset no tenía directamente, sino que restaura el honor y la dignidad de un hombre sumido en la vergüenza. Esto es crucial para entender la plenitud del Evangelio, que no solo nos justifica del pecado, sino que también nos libera de la vergüenza, nos da una nueva identidad y nos honra como hijos de Dios. La historia de Mefiboset es un poderoso recordatorio que el Evangelio aborda no solo nuestra culpabilidad, sino también nuestra vergüenza. Encontramos que en el rey David hay una gracia inmerecida, y esto representa a un prototipo del Evangelio. Y es así como este concepto es el central de esta historia, pues se desglosa la tipología del Evangelio en la historia de Mefiboset, detallando la iniciativa, la promesa y la restauración del rey David. Así podemos ver que dentro del capítulo 9 de 2 de Samuel hay temas claves, que son los versos del 1 al 4, la búsqueda del rey David. Y el tema teológico clave es la iniciativa divina de la gracia. Los versos 5 al 8 del capítulo 9 de 2 de Samuel muestran el encuentro y la humildad de Mefiboset. El tema teológico clave es la condición humana y la declaración de gracia. En el capítulo 9, los versos 9 al 13, muestra la restauración y la adopción real. El tema teológico es la transformación por la gracia y la nueva identidad. La búsqueda
es como iniciativa del rey. La historia comienza con la pregunta de David: ¿queda alguno en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Así comienza el verso 1 de 2 de Samuel capítulo 9. Para tener una visión de la historia, damos lectura a los 4 versos siguientes. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. David, en el apogeo de su reinado y con el reino establecido, no espera a ser buscado, sino que toma la iniciativa de buscar a alguien de la casa de Saúl para mostrarle la bondad de Dios. Él no está esperando que vayan a golpearle la puerta, sino que él toma la iniciativa. Esta pregunta revela un corazón que anhela cumplir sus promesas y reflejar el carácter de Dios. Mefiboset no buscó al rey, fue el rey quien lo buscó activamente. Este es un paralelismo fundamental con el Evangelio. La salvación no es el resultado de la búsqueda humana de Dios, sino la iniciativa soberana de Dios para buscar y salvar lo que se había perdido, como lo dice el Evangelio de Lucas 19, verso 10. Romanos capítulo 3, del 10 al 11, declara que no hay quien busque a Dios, enfatizando que la conversión es, en última instancia, obra de la gracia que busca o gracia que trae la afirmación de que nadie busca a Dios y que la salvación es la obra misionera personal del Dios Todopoderoso es crucial. La búsqueda activa de David por Mefiboset, que estaba escondido en Lodebar, ilustra perfectamente esta verdad. Este punto es fundamental para quitar cualquier noción de mérito o iniciativa humana en la salvación. Esto resalta la soberanía de Dios en la redención, donde Él es el agente primario, movido por su pacto de gracia para alcanzar a aquellos que están espiritualmente incapacitados y escondidos de su presencia. Damos lectura a los versos 6 al 8. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? David, al ser traído Mefiboset ante su presencia, Mefiboset se postró con temor y reverencia, como lo dice el verso 6. Su respuesta de perro muerto refleja su expectativa de juicio y profunda indignidad percibida. En contraste con el temor de Mefiboset, David tranquiliza a Mefiboset pronunciando palabras de gracia incondicional. No temas, porque a la verdad yo te haré misericordia por amor de Jonatán tu padre. Verso 7. La bondad no se basa en el estado o mérito de Mefiboset, sino por amor de Jonatán, debido al pacto que David había hecho con su padre. Luego, David le restituye todas las tierras de Saúl, y lo que es más significativo, le concede un lugar permanente en la mesa del rey, adoptándolo efectivamente como uno de sus hijos. Este acto fue descrito como inmerecido, no ganado e impagable. Comer en la mesa del rey simbolizaba honor, comunión e inclusión familiar. La reiterada insistencia en el asiento permanente en la mesa del rey significa mucho más que una mera provisión
simboliza una comunión íntima, la inclusión en la familia real y la inversión completa de su estado anterior de marginado. Ahora es tratado como uno de los hijos del rey, como lo veremos en el verso 11 del capítulo 9. Este acto lo trae del desolado Lodebar al corazón mismo del palacio, transformando su identidad de perro muerto a príncipe. La interpretación de la respuesta de Mefiboset: he aquí tu siervo, no solo como humildad, sino como todo lo que está en lo profundo del corazón humano, que busca ofrecer servicio para ser salvado, ahora es instructiva. David responde con una gracia incondicional. En este contraste es vital para ser mostrado el Evangelio. La gracia de Dios es un regalo completamente inmerecido, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. No una recompensa por obras o servicio ofrecido. Mefiboset no hizo nada para merecer este favor. Y de igual manera, nuestra salvación es únicamente por la bondad de Dios a través de Cristo, no por nuestros méritos. Así encontramos la restauración y la adopción de Mefiboset, narrada en los versos 9 al 13 de 2 de Samuel, capítulo 9. Damos lectura. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. David instruía a Siba y a toda su casa a servir a Mefiboset, cultivando la tierra para él y trayendo sus frutos. Mefiboset, por su parte, come siempre a la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Este acto no solo asegura su provisión material, sino que sella su nueva identidad dentro de la casa real. Incluso se menciona que Mefiboset tuvo un hijo llamado Mica, y que todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. David no solo perdonó a Mefiboset, sino que le restauró las tierras de su abuelo Saúl y le dio siervos para cultivarla. Esta restauración completa tipifica cómo Dios restaura lo que el pecado nos ha quitado, como lo dice Joel capítulo 2, verso 25. Esto incluye nuestra relación con Él y nuestra herencia espiritual. La promesa más significativa fue que Mefiboset comería continuamente a mi mesa como uno de los hijos del rey. Esto no era solo provisión, sino un acto de honor y comunión íntima, elevándolo a la posición de familia. Su cojera, que lo avergonzaba, quedaba cubierta bajo la mesa del rey. La importancia de comer en la mesa del rey es enfatizada por múltiples fuentes. Una de ellas añade un detalle crucial. Mefiboset, reclinado al estilo oriental, era el único lugar donde su discapacidad pasaría completamente desapercibida. Esto va más allá de la mera provisión. La mesa del rey simboliza una comunión íntima y una aceptación total donde las imperfecciones y la vergüenza de Mefiboset, su cojera, son cubiertas o invisibles. De manera similar, Cristo, nuestra cojera espiritual, y nuestras vergüenzas son cubiertas por su justicia perfecta, 2 de Corintios 5:21. No solo somos perdonados, sino que somos aceptados plenamente, sin que nuestras imperfecciones nos descalifiquen de la presencia y comunión divina. Es un lugar de seguridad,
honor y pertenencia. La inclusión de Mefiboset en la mesa de David como uno de sus propios hijos es una ilustración poderosa de la doctrina de la adopción en el Evangelio. Nosotros que éramos enemigos de Dios por causa del pecado, somos reconciliados con Él. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y además somos adoptados como sus hijos, recibiendo una nueva identidad, honor y herencia como coherederos con Cristo. Juan 1, verso 12. El término griego para adopción significa una colocación en la condición de hijo. Además, la base de nuestra adopción está en que Dios nos ha mirado a nosotros a través de Jesucristo para sí mismo, Efesios 1:5, en el pacto de la redención. Esto es pretemporal entre las personas de la misma Trinidad. La adopción no es un mero sentimiento, sino es algo legal y soberano de Dios que nos confiere un estatus y una relación completamente nuevo. Así como David, por su autoridad real, colocó a Mefiboset en la posición de hijo, Dios nos adopta por su voluntad soberana, basada en un plan eterno. Esto refuerza la seguridad de nuestra salvación. Y lo que es importantísimo, es inmutable, que no cambia de nuestra nueva identidad en Cristo. Es una identidad que no depende de nuestro desempeño, sino de la decisión divina. Así encontramos que hay paralelismos de tipo entre Mefiboset y el creyente en el Evangelio. Por un lado está Mefiboset y por otro lado está este paralelismo en el creyente. Mefiboset cojo por una caída. Nosotros somos espiritualmente lisiados por la caída de Adán y el pecado. Mefiboset vivía en Lodebar sin pasto, vivimos nosotros en desolación espiritual separados de Dios. Lodebar, Mefiboset se consideraba perro muerto, somos indignos y sin mérito delante de Dios. Mefiboset buscado por el rey David, Dios toma la iniciativa para buscar al pecador. Mefiboset recibió gracia inmerecida. Nosotros somos salvados por gracia, no por obras. Mefiboset fue restaurado en su herencia. Nosotros hemos sido restaurados de lo perdido por el pecado. Mefiboset fue adoptado en la mesa del rey. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios, coherederos con Cristo. Su cojera quedó cubierta bajo la mesa. Nuestras imperfecciones son cubiertas por la justicia de Cristo. Así encontramos que en la vida de Mefiboset hay lealtad y sabiduría divina y hay desafíos. Ahora vamos a abordar un periodo posterior en la vida de Mefiboset donde su lealtad es puesta a prueba y la sabiduría de David es cuestionada, ofreciendo lecciones sobre la verdad y el discernimiento. En 2 de Samuel, capítulo 16, del 1 al 4, vemos que está la calumnia de Siba y la reacción de David. Durante la rebelión de Absalón, Siba, el siervo de Mefiboset, se encontró con David mientras huía de Jerusalén. Siba, buscando ganarse el favor del rey, calumnió a Mefiboset, afirmando que éste se había quedado en Jerusalén con la esperanza de que el reino de Saúl le fuera restaurado. Por favor, leer 2 de Samuel 16, del 1 al 4. Esta traición oportunista revela la naturaleza del engaño y la búsqueda de beneficio personal a expensas de la verdad. Es un momento vulnerable y cargado de estrés debido a la rebelión de su propio hijo. David aceptó la palabra de Siba sin investigar y le concedió todas las posesiones de Mefiboset. Aquí vemos que hay muchas enseñanzas que señalan explícitamente que David tomó una mala decisión y mostró falta de discernimiento al creer a Siba sin investigar. Aunque David es un tipo de Jesús, este
incidente revela su humanidad y falibilidad. Este es un punto teológico crucial. Mientras David tipifica la gracia de Dios, su imperfección en el juicio refuerza la perfección de la justicia y el discernimiento de Dios, quien nunca se equivoca. Esto da confianza y refuerza asimismo al creyente en el juicio final de Dios y en la perfecta sabiduría de Cristo como Rey, quien no es engañado por las apariencias o las calumnias. La historia nos enseña a ser cautelosos con los juicios humanos y a confiar plenamente en la sabiduría divina. Tenemos la contraparte, la reivindicación de Mefiboset, y esto lo encontramos en el pasaje de las Escrituras de 2 de Samuel, capítulo 19, versos 24 al 30. David, al regreso a Jerusalén, Mefiboset salió a su encuentro mostrando signos de profundo luto. No se había cuidado los pies, ni había arreglado la barba, ni lavado su ropa desde el día en que el rey había partido. Estas señales visibles e indiscutibles de su lealtad y aflicción por la ausencia del rey. Este luto no es una mera formalidad, sino una manifestación externa de un corazón leal. Tipifica la actitud del creyente que, en la ausencia del rey, Cristo, quien ha ascendido y regresará, vive en un estado de anhelo y separación del mundo, priorizando su relación con él sobre las comodidades o apariencias terrenales. Es un modelo de cómo la verdadera devoción se expresa en la vida diaria, incluso en la adversidad. Mefiboset explicó a David que Siba lo había engañado y calumniado, impidiéndole unirse al rey debido a su cojera. Sin embargo, su respuesta final a la decisión de David de dividir la tierra fue: Mefiboset le dijo, que lo tome todo, con tal que mi señor el rey haya vuelto sano y salvo a su casa. La respuesta de Mefiboset es destacada por varias fuentes como una demostración de su verdadero corazón. Él no estaba preocupado por la tierra o la riqueza, sino por la seguridad y la presencia del rey. Esta es una lección profunda para los creyentes. La verdadera fe no busca los beneficios del reino, posesiones, estatus, bendiciones materiales por encima del rey del reino. La prioridad del creyente debe ser la comunión con Cristo y su gloria, incluso si eso significa renunciar a bienes o derechos terrenales. Mefiboset modela una fe que valora la relación con el rey por encima de cualquier otra cosa, confiando en su justicia final. ¡Qué tremendo ejemplo nos deja esto respecto de todas las lecciones y de todos los aprovechamientos económicos que existen dentro de la organización religiosa! Al llamar a David como un ángel de Dios, Mefiboset expresa su confianza en la capacidad de David para discernir la verdad y hacer justicia, a pesar de la calumnia de Siba. Aunque David no investigó a fondo la narrativa, sugiere que el corazón de Mefiboset fue finalmente vindicado por su desinterés y su devoción. Mefiboset, a pesar de la injusticia sufrida y la falta de una investigación completa por parte de David, declara que el rey es como un ángel de Dios. Esto no significa que David sea infalible, sino que Mefiboset confía en que el rey tiene la capacidad de ver la verdad y que en última instancia la justicia prevalecerá. Gloria a Dios. Para el creyente esto es un modelo de cómo responder a la calumnia y a la injusticia. En lugar de buscar venganza o amargura, se nos llama a confiar en que Dios ve la verdad en cada situación y que Él, el juez perfecto, finalmente traerá justicia. Romanos 12:19. La experiencia de Mefiboset, al igual que la de Jesús, quien fue falsamente acusado, nos enseña a encomendar nuestro destino a la sabiduría y justicia divina. Así, ya llegando casi al final de este relato, Mefiboset es mostrado como un prototipo del Evangelio y haremos un análisis tipológico de él. La historia de Mefiboset es un espejo
que refleja las verdades fundamentales del evangelio cristiano, la condición de la humanidad. La cojera física de Mefiboset, mostrada en 2 Samuel 4:4, sirve como una potente metáfora para la parálisis espiritual de la humanidad por el pecado. Así como él era incapaz de moverse o salvarse a sí mismo, la humanidad está muerta en delitos y pecados. La humanidad no es capaz de acercarse a un Dios santo o de alcanzar la salvación por esfuerzo propio. Su morada en Lodebar, un lugar sin pasto, un lugar de desolación, simboliza la alineación espiritual de la humanidad y la separación de Dios debido al pecado. Mefiboset, en su autopercepción como un perro muerto, ilustra poderosamente la total indignidad de la humanidad y la falta de mérito ante Dios. Somos por naturaleza enemigos de Dios, Romanos 5:8. La expectativa de Mefiboset de la muerte al enfrentarse a David refleja el temor natural humano a la presencia de Dios, que surge de la conciencia de la culpa y la expectativa de juicio divino. La autodescripción de Mefiboset como perro muerto no es una mera expresión de humildad, sino una profunda articulación de su percibida inutilidad y vergüenza arraigada, particularmente en este contexto de cultura honor-vergüenza. Un perro muerto representaba el estatus social y personal más bajo, desprovisto de honor o de valor. El acto siguiente de David de traerlo a la casa real y tratarlo como uno de los propios hijos de David constituye una inversión total y completa de la vergüenza profunda al honor máximo. Esto refuerza que el Evangelio aborda no solo la culpa legal del pecado, que es un enfoque común en las tradiciones teológicas de este tiempo, sino también la vergüenza omnipresente y debilitante que el pecado inflige a la humanidad, así como la identidad de Mefiboset fue transformada de la deshonra total al honor real. El Evangelio ofrece una reidentificación completa para los creyentes, moviéndolos de la muerte espiritual y la vergüenza al honor, la dignidad y la filiación profunda en Cristo. Esta transformación integral refuerza la naturaleza de estado de la obra redentora de Dios. Así tenemos también como tipo del Evangelio a Mefiboset en la iniciativa de Dios y el amor del pacto. Así como David buscó activamente a Mefiboset, Dios toma la iniciativa en la salvación. La humanidad en su estado caído no busca a Dios, más bien no hay quien busque a Dios. La salvación es fundamental, la obra misionera personal de Dios, ya que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La bondad de David hacia Mefiboset no se basó en el mérito de Mefiboset, sino que enteramente por amor de Jonatán. De manera similar, la bondad de la gracia de Dios hacia la humanidad no tiene sus raíces en la dignidad humana, sino que se otorgan por amor de Cristo. Esto se basa en el pacto eterno entre Dios Padre y Dios Hijo, establecido antes de la creación. El relato bíblico retrata sin equivocarse el acto de David como inmerecido, no ganado e impagable. Esto ilustra perfectamente el concepto teológico de la gracia como un favor inmerecido de Dios. Nosotros, usted y yo, como Mefiboset, no hicimos nada para ganar la bondad de Dios. Es puro don de Dios. Efesios 2, versos 8. Otra modelo tipo de Mefiboset es la obra transformadora del Evangelio. El viaje de Mefiboset de ser un enemigo potencial a disfrutar de paz con el rey y un lugar permanente en la casa real, esto tipifica la reconciliación. Dios nos hace aceptables para estar en su presencia, no solo mientras éramos antagónicos como pecadores, sino incluso cuando éramos enemigos declarados de Dios. La barrera legal que nos separaba de la corte real de Dios es eliminada a través de Cristo. Colosenses 2, 13 y 14. La restauración de David de las tierras
y la herencia de Saúl a Mefiboset prefigura la redención ofrecida a través de Cristo. Dios restaura lo que el pecado le ha quitado a la humanidad, redimiéndonos de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Mefiboset, a pesar de su estatus como perro muerto, es declarado digno de honor y de un lugar en la mesa del rey. Esto se asemeja a la justificación, donde Dios declara a la humanidad pecadora justamente, no basándose en su mérito, sino únicamente en la justicia perfecta de Cristo imputada a ellos. Dios justifica a aquellos que Él ha predeterminado en la eternidad. Romanos 8:33. El acto de David de traer a Mefiboset a su casa y tratarlo como a su hijo es un prototipo claro de la adopción. Por la fe en Cristo, los creyentes son puestos en la condición de hijos, llegando a ser hijos de Dios, Juan 1:12, y coherederos con Cristo. Esto les concede un asiento permanente en la mesa de Dios. 2 Samuel 9:7. La vida de Mefiboset experimenta una transformación radical de una posición de profunda vergüenza e insignificancia a una de honor y dignidad dentro de la casa del rey. Esto refleja el poder transformador del Evangelio, donde Jesús en la cruz tomó los pecados y la vergüenza de la humanidad, permitiendo a los creyentes recibir honor y una nueva identidad como hijos de Dios. La bondad de David hacia Mefiboset no es un acto único o aislado, sino una restauración multifacética que abarca seguridad. Cuando le dice David, no temas, es una provisión material, la restauración de la herencia y de los siervos. Y lo que es más profundo, un cambio de estatus e identidad, le da un asiento permanente en la mesa del rey. Esto representa una reordenación completa de la vida de Mefiboset, de un paria que temía la muerte a ser un miembro seguro y honrado de la familia real. Esto demuestra que la obra del Evangelio es igualmente integral y es un cambio de estado. Se extiende más allá del mero perdón de pecados que la justificación, para abarcar la reconciliación completa con Dios, la adopción en su familia, la restauración de nuestra herencia espiritual y la provisión eterna. Esto significa un cambio completo y radical de estatus, de identidad y de destino, reflejando la naturaleza ilimitada y abundante de la gracia de Dios, abordando cada dimensión del estado caído de la humanidad. Así nosotros hoy día podemos sacar lecciones y aplicaciones espirituales para nosotros en este tiempo. Así podemos ver implicaciones prácticas y espirituales de la historia de Mefiboset para nosotros como creyentes en este tiempo y en este mundo. Primero, debemos reconocer nuestra condición espiritual de cojera. Así como Mefiboset estaba físicamente lisiado e incapaz de llegar por sí mismo a la mesa del rey, la humanidad está espiritualmente coja o lisiada por el pecado de Adán y nuestra propia pecaminosidad. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos ni ganar el favor de Dios por nuestras obras. Tito 3. La historia de Mefiboset nos confronta con nuestra total dependencia de la gracia de Dios. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores de su bondad. De hecho, somos sus enemigos por naturaleza. Debemos reconocer nuestra condición de perro muerto espiritual ante un Dios santo para poder apreciar la magnitud de su gracia. La gracia de Dios es descrita como una sorpresa maravillosa y extraordinaria bondad. La acción de David hacia Mefiboset fue completamente inesperada en su contexto cultural. Para los creyentes, esto significa que la gracia no es lógica según los estándares humanos de mérito o justicia retributiva. Es una intervención divina que desafía nuestras expectativas y nos invita a una fe que abraza, que pareciera que es demasiado bueno para ser verdad. Nos libera de la mentalidad de ganar el favor de Dios y nos invita simplemente a recibir su amor
incógnito. 2. Debemos aceptar la iniciativa de la gracia y transformadora de Lucas 19:10. Como David buscó a Mefiboset, Dios nos busca a nosotros los pecadores a través de su gracia que busca. Juan 6:44. La salvación no es un esfuerzo humano para encontrar a Dios, sino la respuesta a su llamado y su obra redentora. Mefiboset no hizo nada para merecer la bondad de David. La recibió por el pacto con Jonatán. De la misma manera, somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Es un regalo inmerecido que nos transforma de la desolación del Lodebar a la abundancia de la mesa del Rey. La afirmación de que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, explica que la gracia que trae es necesaria porque el hombre está espiritualmente cojo y no puede venir por sí mismo. Esto profundiza la comprensión de la soberanía de Dios en la salvación. No es que Dios simplemente ofrezca la salvación y nosotros la tomemos. Es que nuestra incapacidad es tan profunda que Dios debe activamente atraernos a Él. Esto fomenta una humildad profunda y una gratitud inmensa, reconociendo que nuestra fe misma es un don de su gracia. ¡Qué maravilloso! Vivir en nuestra identidad y honor en Cristo es el tercero. 2 Corintios 5:17. La historia de Mefiboset nos llama a abrazar nuestra nueva identidad en Cristo. Ya no somos perros muertos o enemigos, somos hijos adoptados por Dios, coherederos con Él y miembros de su familia real. Esta nueva identidad nos confiere honor y valor incalculables, no basados en lo que somos o hacemos, sino que en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Comer en la mesa del Rey simboliza una comunión íntima y continua con Dios. Es una provisión abundante, es un lugar de honor permanente. Nuestras imperfecciones, entre paréntesis nuestra cojera, son cubiertas por la gracia de Cristo. Debemos vivir con la confianza y la alegría de esta posición, sabiendo que somos plenamente aceptados y amados por el Rey. El comer en la mesa del Rey se conecta con la salvación, comunión y vida eterna. Apocalipsis 3:20. Y con un banquete perpetuo y comunión interrumpida. La mesa del Rey no es solo símbolo de salvación presente, sino también una poderosa anticipación de la gloria futura. Nos recuerda que nuestra relación con Dios es eterna y culminará en una comunión perfecta en su presencia, donde todas nuestras cojeras y vergüenzas serán completamente eliminadas o irrelevantes. Esto infunde esperanza y un propósito trascendente a la vida del creyente. Cuarta lección: la fidelidad en medio de la adversidad y de la calumnia. Primera de Pedro 4:12-19. La experiencia de Mefiboset con la calumnia de Siba nos enseña cómo enfrentar la injusticia. A pesar de ser traicionado y falsamente acusado, Mefiboset mantuvo su lealtad y confió en la justicia de David. Su luto por la ausencia del rey fue una manifestación visible de su corazón. La respuesta de Mefiboset: que lo tome todo, contad que mi señor el rey haya vuelto sano y salvo a su casa, es un testimonio de la lealtad que valora la persona del rey por encima de cualquier posesión o estatus terrenal. Para los creyentes, esto significa que nuestra prioridad debe ser la gloria de Cristo y nuestra relación con Él. Incluso si eso implica la pérdida de bienes materiales o la difamación de nuestra reputación, confiamos en que Dios, el juez perfecto, vindicará la verdad a su debido tiempo. El luto y el desinterés de Mefiboset por las posesiones durante la ausencia de David son interpretadas como una tipología del creyente que vive lealmente y se aparta de los placeres mundanos, mientras Cristo, el Rey, está ausente de la tierra esperando su regreso. Esta es una aplicación profunda del discipulado. La fidelidad del creyente no es solo para los momentos de bendición, sino especialmente en los tiempos de prueba y la espera del regreso de Cristo. Esto implica una separación del espíritu del mundo y una priorización del Rey y su reino, demostrando que nuestra verdadera ciudadanía y tesoros están en los cielos. Así, para ir
Concluyendo, veremos un resumen de la magnificencia de la gracia y el llamado a la respuesta. La historia de Mefiboset es mucho más que un relato histórico. Es una profunda revelación teológica de la gracia inmerecida de Dios. Es un prototipo vívido del Evangelio, desde su origen real caído y su existencia en la desolación de Lodebar hasta su restauración y adopción en la mesa del rey David. La vida de Mefiboset refleja con precisión el relato de la redención a través de esta escritura. Mefiboset, cojo y avergonzado, fue buscado por un rey que actuó por fidelidad a un pacto, no por un mérito de Mefiboset. Esta búsqueda divina, la declaración de la gracia incondicional, la restauración de la herencia y la adopción en la familia real son hechos poderosos de cómo Dios, por amor a Cristo y su pacto eterno, nos busca, nos justifica, nos reconcilia y nos adopta como sus propios hijos, cubriendo nuestra vergüenza y sentándonos a su mesa. Gloria a Dios, al Rey eterno. Para nosotros, los creyentes de hoy, de este tiempo del siglo XXI, la historia de Mefiboset es un espejo que nos invita a reconocer nuestra propia condición de cojera espiritual y nuestra absoluta necesidad de la gracia de Dios. Nos desafía a aceptar la iniciativa divina en nuestra salvación, a vivir en la seguridad de nuestra identidad y honor en Cristo y a mantener una lealtad inquebrantable hacia Él, incluso en medio de la adversidad y de la calumnia. Así como Mefiboset valoró la presencia del Rey por encima de las posesiones, somos llamados a priorizar nuestra relación con Cristo y su gloria sobre cualquier beneficio terrenal. La gracia que hemos recibido no solo nos transforma, sino que también nos impulsa a extender esa misma bondad y compasión a otros, reflejando el corazón de nuestro Rey dentro de nosotros. La historia de Mefiboset es un testimonio eterno de que el Rey nos ha llamado, nos ha restaurado y nos ha invitado a su mesa para siempre. Qué maravillosa lección hemos aprendido en la historia de Mefiboset. Mi deseo es que el Señor les bendiga a todos los que están escuchando esta narrativa y profundamente seamos recompensados con su gracia y su bondad eterna. Amén.